Hola mi gente, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Conversaciones sin Fronteras RD, donde hablamos de cosas importantes de manera relajada. Hoy tenemos un episodio buenísimo. Hoy vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de identidad, vamos a hablar de muchas cosas con una chica maravillosa. Ella es Indira Suero. Indira, ustedes la conocen porque Indira ha hecho un referente en este país en la comunicación televisiva, pero también en la comunicación en las redes sociales. Y con ella vamos a hablar de muchas cosas. Indira, bienvenida a nuestro espacio. Ay, muchas gracias por la invitación, muy acogedor todo esto aquí y gracias también al público que me recibe en este canal. Ay, muchísimas gracias. Yo estoy, bueno, hoy no voy a decir que una de mis amigas, pero vamos casi llegando a ser amigas. Amiguita personal, Indira y yo. Indira, en este espacio siempre nos gusta comenzar con la presentación, pero una autopresentación. ¿Quién es Indira Suero? Bueno, Indira Suero es una joven periodista llena de mucha pasión y mucho amor y respeto ante todo por esta carrera de comunicación social. Mi familia es de origen de La Vega y me identifico mucho con esa provincia. Vengo de una familia de mujeres, claro, con mi padre, mi abuelo, pero sobre todo mujeres que me han enseñado a lo largo de mi vida a desarrollarme por mí misma y también a plantearme metas y a cumplirlas. Entonces yo me describiría así como una persona amante de mi carrera y sobre todo muy respetuosa de la gente y de la confianza que depositan cuando uno va y les entrevista o hace algún trabajo sobre ellos. Interesante, Indira. Indira, tú eres periodista, te hemos visto en los medios. A mí particularmente me ha llamado la atención y lo he comentado con otras personas, que tú eres una mujer diferente a lo que estábamos acostumbradas y acostumbrados en los medios, que era el prototipo de chica, sino rubia, de pelo laceado, de tez clara, muy maquillada, muy producida. Sin embargo, llega tú, igual que llegó en algún momento Edith Febles, con tu pelo natural, una mujer negra, además bastante joven también, y rompe los esquemas en el espacio televisivo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Tú llegaste así como tan fácil o representó un reto para ti? ¿Hubo rechazo, hubo aceptación? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo recuerdo que dejé mi cabello al natural cuando estaba como pasante en el Listín Diario. Eso fue en 2012 más o menos. Ahí yo empecé a utilizar mi cabello tal cual lo tengo y recuerdo que no recibí, no puedo decir que haya, que recibiera algún tipo de crítica o de rechazo en mi ambiente laboral. Sí tuve comentarios en el entorno familiar o incluso amigos y demás, pero en el trabajo no tanto. Ahora bien, yo estaba detrás de cámaras, que es muy diferente en el mundo de la comunicación social, uno estar detrás y delante de las cámaras. Detrás de las cámaras tal vez uno tiene un poco más de libertad. Yo estaba también en una sección que era la sección cultural, que se supone que quien se ve que quien trabaja en esa sección tiene algo que es diferente y no necesariamente sigue las normas tal cual están. Cuando entro al programa El Día en Telesistema, paso a ese programa por una invitación que me hiciera en su momento Edith Febles y también Uchi Lora, y para mí fue toda una sorpresa. Yo honestamente no esperaba que fueran a tomar en cuenta mi trabajo para estar ahí durante el tiempo que estuve representando a la mujer dominicana. Y sí, puedo decir que si bien yo llevaba mi cabello estilizado, sí tuve algunos comentarios de que, bueno, es mejor que utilices el cabello de esta manera o que no utilices tal tipo de peinado porque distrae y demás. Entonces, en mi caso, por ejemplo, a diferencia de mi compañera Edith, que tiene el pelo afro corto, pues ella tiene un poco más de libertad. Pero en mi caso, era un poquito más complejo porque no necesariamente unas trenzas son tan Sí, bien vistas así en es. un espacio
que se supone que es un espacio Bueno, yo me serio imagino que y ni demás. pensar ir como estoy yo ahora, ¿no? Bueno, como yo nunca Yo no fui la he con visto trenzas, todavía, yo no la he visto todavía. Estoy esperando, lo que se lo dije una vez, que estaba loca esperando que en algún momento alguien lo haga con trenzas como las mías. sí. Y esos son también unos temas de aquí, de República Dominicana, porque por ejemplo yo conozco, ahora bien, también depende de la estación en que uno esté, del canal en que uno esté, del medio, del contexto incluso, porque sí conozco, por ejemplo, de compañeras que reportan para otros canales internacionales, pero, ojo, con una línea marcada un poquito más liberal y le exigen incluso que lleve sus trenzas y que use su pelo afro completamente. Entonces, sí puedo decir que aquí en República Dominicana, al menos en mi experiencia, no, no recibí un no, pero sí algunos consejos de, bueno, esto distrae Una mucho, manera sutil de ajá, decirte, esto distrae, de los decírtelo. twists, por ejemplo, yo llegué a utilizar, que son las trenzas de dos, yo las llegué a utilizar, pero solamente una o dos veces sueltas, así como yo privando en rebelde. Sí. Pero la mayor parte del tiempo las usaba y era recogidas, porque también entendía que, ok, yo uso mi pelo natural, aquí te dicen tal cosa, bueno, ok, vamos a escuchar, pero sí Y bueno, hay y buscar quizás hasta un punto medio, ¿no? claro, un punto medio, porque yo entendía, ok, esos son ¿cómo les diría? Esas son las anotaciones que te hacen. Entonces, bueno, vamos a ir por ahí, ok, vamos a escucharles, pero sin renunciar. Si, por ejemplo, me hubieran dicho, tienes que alisarte el pelo para estar aquí, yo le hubiera dicho, ay, muchas gracias, son muy bien, muy buenos, que les vaya muy bien buscando a la otra persona. Pero sí, y eso es algo que yo considero que podríamos hacer, es tratar de buscar ese punto medio, sin, claro está, perder nuestra identidad. Claro. Y yo muchas veces lo hice y también entiendo que hay una estética que uno tiene que cuidar al momento de llevar el pelo también natural, afro, que muchas veces caemos bueno, que yo tengo mi pelo afro y es natural y no lo cuidamos necesariamente. Entonces sí podemos como que hacer un rejuego. Claro. Esa fue mi experiencia. Bueno, que el tema del pelo natural es que no procesarlo. Eso no quiere decir no arreglar. No arreglarlo, claro. Para que, ¿verdad? Se vea natural y bien. Qué interesante todo esto que dice, porque el tema es muy recurrente, que a las chicas, sobre todo, cuando van a solicitar empleo en algunos espacios, algunas empresas privadas, llámese banco, aunque algunos han ido, tengo que confesar, rompiendo esos estereotipos. Claro que sí. Y he visto en los medios de comunicación, publicidad, donde se ve que ya se han ido rompiendo esos estereotipos. Pero algunos todavía conservan esa cultura de lo estilizado y el rechazo a lo afro, ¿no? Pero lo bueno de todo eso es esto que dice de cómo vamos comenzando a entrar en el escenario y se van también haciendo como común y cotidiano el hecho de que nosotras se nos permita conservar nuestra identidad yo recuerdo caribeña. Claro, ante todo, yo recuerdo, por ejemplo, el primer día que yo fui al programa, que en ese momento no se había anunciado todavía el cambio que se iba a hacer, yo fui como una invitada. Y ese día yo fui con mi pelo afro y recuerdo que yo estaba sentada al lado de Uchilora presentando con él, hablando con él, entrevistamos a ministros y demás, y yo me sentí sumamente cómoda y orgullosa ante todo, porque yo estoy consciente de qué representa el siquiera que estemos ahí, claro. Personas como Edith y tal vez otras que poco a poco vayan surgiendo. Bueno, ustedes de hecho ya se convirtieron en un referente que rompió los esquemas. Estamos en su programa Conversaciones Sin Fronteras RD. Recuerden comentar en el chat. También quiero recordarles en ese contexto que comenten sobre este episodio, qué les está pareciendo, qué opinan ustedes sobre el tema. Quiero aprovechar la ocasión también para recordarle sobre nuestras emprendedoras. Es el caso de Natural Vela. Natural Vela es ese centro en el que
Leslie Marian trabaja todo el tema de las trenzas africanas, un concepto muy bonito que trabaja con las personas que hemos decidido mantener nuestro pelo natural. Trabaja con chicos, con chicas, con mujeres, con hombres también, para hacerle sus trenzas africanas. Miren qué belleza. Leslie siempre espléndida en el arreglo, en mi arreglo, para cada uno de nuestros episodios, para nuestro programa. Natural Vela, Leslie da servicio a domicilio y ustedes la pueden encontrar en el teléfono 829-775-4383. 829-775-4383 para que puedan hacer su cita con Leslie Marian Pérez, que hace también servicio a domicilio. Leslie también tiene cómo contactarla en su Instagram, en @naturalbella rayita debajo 22, @naturalbella rayita debajo 22. Ahí pueden contactar a Leslie Marian Pérez para que se hagan sus trenzas africanas y también el Ochango. Otra emprendedora maravillosa es Tania Slope. Tania tiene un concepto muy bonito de gotitas para el pelo, para el fortalecimiento del pelo. Es una gota natural para el crecimiento del pelo. También este es un concepto muy bonito porque Tania, a raíz de una situación de salud que vivió, ha decidido hacer un producto para ayudarse ella, pero al mismo tiempo se ha permitido pensar en todas las mujeres para que también puedan tener esa oportunidad. Bueno, las mujeres y los hombres también. Esas personas que tienen situaciones producto de la quimioterapia o por situaciones nerviosas que se le cae, tienen caída del pelo, tienen una bonita oportunidad comprando este producto a Tania Slow, gotitas para el fortalecimiento del pelo. A Tania ustedes la pueden localizar para hacer sus pedidos en el 809-918-4032. 809-918-4032, Tania Slow. En otro orden, quisiera también conversar contigo, Indira. Estamos en una fase de la comunicación un poco delicada. En el escenario pululan, y fíjate que somos abanderadas, de hecho tenemos este espacio por YouTube, de las redes sociales, herramientas que definitivamente son importantes y muy buenas para poder hacer aportes a las sociedades en las que vivimos. Sin embargo, una vez en el escenario, producciones que no son como tan sanas y a veces incluso algunas son un tanto lesivas en términos de la educación de nuestros chicos y chicas. ¿Qué opinión te merece a ti en tu experiencia, que eres además docente del área de la comunicación y eres periodista, este momento que estamos viviendo? ¿Cómo tú lo valoras? ¿Qué lectura tú le das? Bueno, lo pienso desde el punto de vista de docente, porque muchas veces lo he abordado con mis alumnos y también en talleres y preocupaciones incluso de la propia academia, de la carrera de comunicación en general. No son momentos tan fáciles porque ahora mismo estamos, por un lado, con esta apertura, pero por otro lado, hay como una llave fuera de control, que es difícil tú cerrarla. Y en lo que tú la cierras, o en lo que tú encuentras la solución a lo que pasa con esa llave, todo se inunda y se dañan muchas cosas que no se pueden necesariamente recuperar. Yo diría que todo lo que vemos a nivel de comunicación, o la mayoría de plataformas que vemos que no promueven necesariamente valores, o que promueven incluso el maltrato hacia el otro, el odio y demás, son un resultado de lo que vivimos como sociedad. Es simplemente una expresión de qué vivimos nosotros como sociedad hoy en día, y es muy complicado poner una especie de freno a todo eso, porque una cosa, por ejemplo, es lo que estábamos hablando anteriormente, que es los medios tradicionales, la radio, televisión, los periódicos, etcétera, y otra es unas plataformas en internet. ¿Quién regula eso? ¿Quién regula eso sin faltar o sin afectar directamente la libertad de expresión del otro? Porque todos tenemos el derecho a expresarnos libremente. Entonces, pienso que no hacemos nada nosotros con señalar necesariamente
ese tipo de contenido si no atacamos el problema de raíz. Y el problema que evidencia eso es que aquí en nuestro país, me enfoco en este país, pero obviamente que cada país enfrenta esto en una medida, claro, sobre todo en la adaptada, región. en la región. Yo pienso que es importante eso, atacar el problema de raíz y entender que tenemos una sociedad que tiene muchas falencias, hay muchas cosas que nos faltan y hay mucho que trabajar a nivel de educación, a nivel social, a nivel incluso de empatía. Hay muchas cosas que trabajar. Por ejemplo, uno ve en este tipo de plataformas que van unos personajes que muchas veces la gente se ríe o los toma de burla, o los sigue su ejemplo, pero son personajes que también te evidencian problemas estructurales de la sociedad, porque vemos, por ejemplo, cómo se promueve el sexo fácil, cómo se promueve el que yo me entrego, el que yo hago mi diligencia para conseguir lo mío. El lenguaje. El lenguaje. O sea, hemos llevado a los medios un lenguaje, no quiero aquí sellar, yo soy una mujer que viene del barrio, pero eso que tú puedes decirlo en un cuarto de tu casa, tú lo estás llevando a los medios de comunicación que son vistos por muchos niños y niñas, además. Bueno, también hay muchas de estas personas, artistas incluso, presentadores y demás, hay algo que mencionan y es que dicen, bueno, yo no tengo por qué necesariamente educar o criar a tus hijos. También hace falta un ejercicio ciudadano y un ejercicio sobre todo de padres de qué tipo de restricción tienen que hacer a esos niños. Porque yo considero, por ejemplo, que un menor de edad, una persona, un niño que tenga menos de 13 años, no tiene por qué tener acceso a un dispositivo móvil sin que sus padres estén ahí. No debería de estar viendo ese tipo de plataformas. Eso es real. Para nada. Indira, eso es real. Pero fíjate, yo he visto programas de otros litorales que hasta te le ponen un pito a la palabra cuando se van de la mano. Y son programas que no son necesariamente para niños y niñas. Pero también el tema es también el cuidado, porque aunque papá y mamá pongan correctivos, en algún momento pudiera suceder que el niño o la niña se enfrente o vea un programa tal, ¿no? Te puedo decir. Aún tú poniendo los controles. Entonces, pero incluso para las personas adultas, aún seamos personas adultas, a mi juicio debe haber unos controles que controlen el sentido no de limitar la libertad de expresión, sino de que entendamos, porque ¿qué es lo que pasa con la sociedad? Se supone que nos ponemos en acuerdo de cómo nos vamos a comportar como sociedad, como colectivo. ¿Para qué? Para que haya filtros de cosas que pudieran ser lesivas o pudieran lesionar o pudieran impactar negativamente. Entonces ahí como que nos ponemos de acuerdo. Hay una plataforma, ahora me pongo a pensar, que ahora se promueve mucho el podcast, por ejemplo, y hay una plataforma que su contenido es muy fuerte. Es un podcast y ellos tienen un contenido ácido, fuerte, y están en redes sociales. Aunque también para respetar esa plataforma, tienen un modelo de negocio que solamente se encuentran en Patreon. Que para tú ver ese contenido, tú tienes que tener una cuenta, tú tienes que pagar y cumplir con un cierto requisito porque es un contenido fuerte. Y sí he visto, ahora que mencionas esto de los pitos, que cuando suben algún tipo de contenido de promoción a sus redes sociales, le ponen un pito. Esas son formas de controlar. Eso es una forma de controlar, pero sí, yo creo que más que señalar, todos tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros que estamos del otro lado, entender que lo que vemos en estas plataformas es resultado de lo que está ahí, de lo que está palpable en muchos sectores de la sociedad, ni siquiera solamente en los barrios, porque también nos enfocamos mucho a que son de barrio, que por eso son así. En todos los escenarios. En todos los escenarios, porque uno escucha unas cosas que uno se queda como que wow. Uno escucha historias que reflejan incluso abuso, de todo un poco, abuso en todos los sentidos, venta de estupefacientes y de todo, que uno
sabe que eso pasa en cualquier lugar. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero también de este lado tenemos que hacer, y por eso me gustan estos espacios, porque también tenemos que encontrar nuestros espacios para que la gente tenga varias opciones y que entienda que hay contenido de valor y que hay contenido de valor interesante, atractivo, con el que yo me voy a divertir, con el que yo voy a aprender. Pero en eso nos hemos quedado también un poco rezagados quienes nos dedicamos al periodismo, porque entramos muy tarde a estas plataformas, cuando ya quienes están en estas plataformas, que no necesariamente son periodistas, dominan y saben cómo llegarle al público. Incluso cuando uno ve cómo cubren las noticias un medio y otro, y cómo en una plataforma X alcanza una noticia, qué sé yo, cuántos likes y qué sé yo, cuántos comentarios, y en otra no tiene ese mismo enganche. Hay cosas que tenemos que trabajar. Y sobre todo el Estado, nuestros políticos, nuestros gobernantes, también en lugar de criticar, tienen que hacer su tarea. Tienen que hacer su tarea, porque eso te dice a ti que estamos muy mal como sociedad. Claro. Hablaba hoy mismo justamente con mi compañero sobre el tema de que, y él decía, es que la gente está comprando esas cosas. Y yo digo, pero es que la gente está comprando o es que le están ofertando. Y yo decía, ahí tendríamos que hacer un experimento social, porque la gente, y ahí conecto con lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, hay un tema estructural en términos de, tiene que ver necesariamente con lo educativo, porque en función de tu educación, tu demanda, ¿sí? Tu demanda el contenido en función de lo que tú tienes acá. Entonces, si esa parte está débil, que de hecho lo está, en nuestro sistema educativo, entonces llenar aquí habría que ver qué es lo que está pasando, porque yo voy a demandar en función, vuelvo y repito, de lo que yo tengo. Y uno ve en estas mismas plataformas como, por ejemplo, entramos a canales de YouTube de esos programas, de esos creadores de contenido, como le dicen ahora, y vemos los títulos de los videos y lo que tienen, y es muy marcada la diferencia cuando hay un contenido que es de valor. Los números no son lo mismo. No, y uno se da cuenta, y ellos mismos muchas veces los dicen. Pero entonces cuando traemos a fulanito y entrevistamos a fulanito, o cuando hablamos de tal tema, no le prestan atención. Entonces, como no le prestan atención, vamos a darle lo que quieren. Esa es la postura que tienen, pero también uno no puede hacerse el ciego ante el hecho de que, porque yo he visto buenos programas incluso en esas plataformas, interesantes, que hablan sobre salud mental o que hablan sobre tal problemática, y no tienen el mismo alcance para nada. A la gente no tienen los views, como dicen ahora. No tienen los views, no les llega tanto. Así es. Pero eso responde también a qué tiene el público en la cabeza o qué no tiene en la cabeza. Claro, porque siempre vamos a demandar en función de eso. También quiero pedirle que se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta si este episodio les es de interés y se les está gustando, y que también le den a la campana de notificaciones para que reciban todas nuestras entregas. Y además también compartan con sus redes sociales estas informaciones que son tan importantes, tan relevantes. Otra emprendedora también maravillosa es MG Estilo y Limpieza. Ahí tenemos productos de limpieza para el hogar con una súper oferta que tiene Mariela García, quien es la propietaria de MG. Esa oferta es 5 frascos de 32 onzas a 350 pesos. Esos 5 frascos tienen el cloro, tienen el desinfectante, tienen el lavaplatos, el jabón de cuava y el desinfectante. Es una súper oferta. A Mariela García, para pedidos, con esta gran oferta de 350 pesos, la pueden ubicar en el 829-573-6369. 829-573-6369. Productos y limpieza para el hogar en MG
de Mariela García. Otra gran emprendedora que tenemos es Magda Arte y Jardín. Magda Arte y Jardín tiene un canal de YouTube donde ella nos da recomendaciones para el cuidado de nuestra planta. Ustedes ya han visto, para los que ya me ven, que son frecuentes viendo nuestro canal, ven que en mi jardín, cuando estamos transmitiendo desde mi jardín, ven las plantas que bonitas están. Yo me llevo de los consejos de Magda Arte y Jardín, cómo cuidar nuestra planta, qué productos utilizar, cómo hacer productos naturales para el florecimiento y también para cuidarla de las plagas. Así que sintonicen a Magda Pérez Arte y Jardín. Magda está en su canal de YouTube, que es Magda Pérez 1998. La pueden localizar también en su Instagram. En Magda es @Magda Pérez 1998, que es también en el Instagram donde la pueden seguir. Por favor, seguir a esta emprendedora maravillosa que también hace bisutería muy bonita y ustedes pueden adquirirla con ella. Seguimos con nuestra querida Indira, fascinada con esta chica maravillosa. Cuánto talento, Dios mío. Bueno, para ustedes recordarles que comenten en nuestro chat. Hablemos aquí, preguntemos a Indira que sobre estos temas de las redes sociales. Ustedes que ven toda esa información de los podcasts y que ven a ciertos personajes por ahí, comenten qué les parece a ustedes, qué creen sobre estos nuevos escenarios de la comunicación y cómo podemos aportar siempre a que sea cada vez mejor para nuestra sociedad. También pedirle, obviamente, que le den me gusta si les está gustando este episodio y que compartan con sus redes sociales para que esta gran comunidad siga creciendo con temas tan interesantes, tan importantes como lo que llevamos por aquí, que entendemos que son siempre de interés para nuestra comunidad en esta plataforma. Indira, yo no puedo dejar irte de aquí sin yo hablar contigo de política. ¿Qué tú crees? Bueno. Política local y política internacional. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo tú ves nuestro escenario con todas estas situaciones que se han destapado de corrupción? Apenas en esta semana recibimos nuevamente un bombardeo, ahora con algo tan sensible, tan fundamental para la sociedad y para las personas como es la salud y la seguridad social, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo tú valoras todo este escándalo? Que sea, este otro escándalo, porque es uno de tantos. Sí, bueno, justo venía pensando en eso y en cómo esto que pasó con Senasa específicamente afecta tanto en todos los sentidos. Es un golpe para mí a la confianza de la gente en el Estado como tal, en el gobierno, porque uno espera de por sí el dominicano, y me permito hablar por la generalidad, de por sí estamos descontentos con el sistema de salud y seguridad social aquí en República Dominicana, que no necesariamente aporta o protege a las personas que más lo necesitan. Y uno ver este tipo de situaciones nos hace preguntarnos muchísimas cosas. Lo primero es, ¿por qué no se detuvo al momento en que se supo lo que pasaba? Porque si nos ponemos a ver un poquito más para atrás, si bien se hacen estas denuncias ahora, ya se sabía que había un problema y ese problema continuó, a pesar de que se sabía que había un problema, de que se estaban haciendo las investigaciones, de que se notificó a quien se tenía que notificar de acuerdo a lo que dicen ahora las autoridades, pero uno dice, ¿y cómo es que continúa todo esto? ¿Cómo no se pudo poner un pare? Entonces, por eso, justamente por eso, es que la gente pierde la confianza y pierde incluso ese interés hacia todo lo que considere que tiene que ver con lo gubernamental. Por eso vemos con lo político y lo gubernamental. Con lo político, porque en realidad la política la vivimos a diario. Claro. Porque muchas veces encuadramos la política en algo muy específico, en lo partidario. Pero hay que pensar un poco más allá y por eso vemos como en las pasadas elecciones la cantidad de personas que acudió a votar disminuye con el tiempo. Entonces, eso responde a algo.
y justamente responde a todo esto que pasa, no solo con la seguridad social, no solo con la salud, sino en muchos aspectos, sin importar el gobierno de turno. ¿Tú crees que esto impacta la decisión de los jóvenes y las jóvenes de hacer activismo político negativamente? ¿Cómo tú crees que se ven los jóvenes en este escenario? Yo honestamente no sé si estas generaciones tengan ese interés necesariamente de participar, aunque sí tengo que rescatar, yo por ejemplo que trabajo con jóvenes, que les doy clases, recuerdo que en las pasadas elecciones mis estudiantes, tal vez porque era la primera vez que votaban, estaban muy emocionados por todo lo que tenía que ver con el voto, por los candidatos, etcétera, tenían esa pasión. Pero conforme pasa el tiempo, la gente se va decepcionando. Aunque hay que destacar que yo diría que en la mayoría de partidos, hay, incluso en los partidos mayoritarios, valga la redundancia, hay jóvenes de valor que uno dice muchas veces, ay, ¿por qué tú estás en ese partido? ¿Y por qué tú estás ahí? Si tú tienes tanto, ¿por qué? Pero ellos confían y creen que pueden hacer algún tipo de cambio. Ya en el camino hay algunos que se decepcionan, que ven en realidad y quizá lo que el pasa. hecho de si no estuvieran ahí pudiera ser peor. Claro que sí. Entonces, hay jóvenes que nos dan esperanza, pero es complicado en la política de aquí, en la que priman las relaciones, en la que priman muchos intereses y sobre todo en el que no necesariamente las generaciones más antiguas le dan paso a las nuevas generaciones. Entonces se complica la cosa en ese sentido. Y en el contexto internacional, hay quienes están planteando y dialogamos de que estamos en un proceso de involución de la humanidad. Proceso que ha tocado a República Dominicana, a países de América Latina y que toca también en el caso de Estados Unidos. Un escenario en el que habíamos, digamos, superado el tema de los derechos fundamentales, derechos civiles, derechos económicos, derechos políticos, culturales, sociales, y ahora nos vemos con unas decisiones en el litoral internacional de las políticas, igual aquí, pero en ese litoral internacional, que nos hacen sentir que estamos volviendo a supremacías blancas, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. ¿Cómo tú valoras ese contexto internacional? Bueno, hay mucha polarización y se siente en el ambiente, se siente, por ejemplo, con las acciones que toman no solamente, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, sino otros gobiernos de la región que replican y se sienten validados en prácticas que no son necesariamente humanitarias. Considero que no sé si estamos devolviéndonos, pero también es una respuesta al tipo de sociedades que están surgiendo hoy en día, al tipo de sociedades que se han ido conformando conforme pasa el tiempo. Hay grupos que son excluidos y a los que no necesariamente se les da esa participación, y esos grupos entienden que el problema que yo tengo es por el otro. Y por eso valido muchas prácticas que no necesariamente son prácticas que respeten la vida de los demás, los derechos de los demás, pero yo las valido porque entiendo y veo al otro como un enemigo, porque yo sufrí tanto y se me mantuvo tanto tiempo con una economía precaria, que fue algo que pasó en Estados Unidos. Hay mucha gente que votó por el actual presidente porque entendía que el problema era un problema de la economía, que no se pudo, que el otro gobierno no pudo manejar lo económico, y obvió por completo el discurso tan fuerte, ácido e incluso retrógrada en muchos aspectos que ya se tenían por sentados en Estados Unidos. Entonces, por eso vemos personas que uno dice, ven acá, ¿y cómo es posible que tú votaras por este personaje cuando este personaje te dice tal y tal cosa sobre tu misma comunidad o sobre tu propia etnia? Y ahí estamos hablando, Indira, de personas con información y personas con niveles académicos también, que le permite tener claridad del espectro, por lo menos información, ¿no? Pasó en Argentina incluso ahora con Milei. Con Milei. Yo recuerdo que escuchaba una historia de una familia que el padre estaba completamente en contra de que votaran por Milei, pero el hijo, que era bien jovencito, decía que iba a votar por Milei porque
en realidad lo que Milei decía era cierto y que el problema que tenían a nivel económico era, ese era el problema, que así lo describía Milei, que él tenía la solución, pero el padre le decía, tú no estuviste, tú no pasaste por lo que yo atravesé y no entiendes lo que es no contar con tus derechos, no darlos, no tener esa seguridad de que tus derechos van a ser respetados y valorados. Yo voto en contra por este motivo, pero tú no viviste eso, tú no lo vives ahora, hoy en día, tú no sabes, no te imaginas lo que pasaron otras generaciones y por eso vemos cómo en otros países también resurgen estas narrativas que ya uno pensaba que se habían quedado atrás y que todo el mundo estaba como que consciente de que eso no beneficiaba para nada a la sociedad, pero hay nuevas generaciones a las que no necesariamente se les enseña y ahí retomamos el tema de la educación y por qué esa importancia. Hay un no conocer en esa nueva generación que no está obligada a conocerlo a menos que se le diga. Pues si no se le dice, no puede saberlo. Por eso la memoria es tan importante. Entonces la memoria histórica es fundamental. La memoria es fundamental, por eso yo celebro incluso que aquí en nuestro país hayan espacios como el Museo de la Resistencia, porque el Museo Memorial de la Resistencia, porque lamentablemente no tenemos nosotros ese acceso. Uno, porque tal vez fue a una universidad, porque tiene padres que te hablan de lo que pasó en ese tiempo, etcétera. Pero ahora hay muchos jóvenes que pueden pasar por donde estaba anteriormente la cárcel La 40 y no saben qué representó eso o qué fue. Y por eso es tan importante que retomemos esas prácticas de decirle a las nuevas generaciones, estamos aquí, pero venimos desde allá y atravesamos una serie de pasos para poder estar aquí, para poder incluso votar, para poder estar hablando aquí, para que otro fulanito esté hablando algo que esa libertad no es gratuita, consideremos de valor. Costó sangre. Costó muchas vidas. Claro que sí. Eso, bueno, eso nos plantea muchos retos y ahí entonces te conecto inmediatamente con la siguiente pregunta. ¿Qué mensaje pudiera Indira Suero decirle a la audiencia nuestra, a toda esa juventud, chicos y chicas que nos ven, que muchos de ellos sí se interesan por estos temas y que sí siguen información de esta naturaleza? ¿Qué tú le podrías decir para el porvenir, Indira? ¿Qué mensajito ahí tú me le dejas a nuestra audiencia? Que valoren lo que tienen, que aprecien, que entiendan la importancia de los derechos que tenemos hoy en día, que entiendan la importancia de ellos como seres humanos. Todos somos importantes y todos contribuimos de una u otra forma a la sociedad. Claro está, siempre yo recomendaría que nos vayamos por el lado bueno de la historia y que tratemos de aportar lo mejor que tengamos de nosotros. Y eso no necesariamente tiene que ser haciendo algo extraordinario, solo con algo tan sencillo como no tirar la basura fuera del carro cuando uno va en la calle o de si uno ve algo recogerlo. Solo con eso ya contribuimos aunque sea de poquito. Entonces eso, que amen lo suyo y que defiendan lo suyo, pero con cabeza, tampoco se aloquen. Muchas gracias, Indira, hermosa. Fantástico, fantástico hablar con esta mujer, con esta chica maravillosa, con todo este potencial que tiene. A ustedes, como siempre, darle las gracias por su sintonía y decirle, chicos, chicas que nos ven, que las cosas pueden estar mejor, pero siempre va a depender de lo que podamos hacer cada una y cada uno. No se lo dejamos a la otra persona, lo que me toca, porque lo que yo hago es la sumatoria de lo que hace todos los demás también. Así que no se olviden, no olviden su historia, no olviden sus orígenes y a seguirle aportando a la sociedad. Nos vemos en un próximo episodio.